Vamos a comenzar, muchachos. Hablemos del parcial. Bueno, dos cosas. Primero, buenas noches, señorita. Por favor, no se lo salude, por favor. Ahorita lo que vamos a abordar es el tema de la lectura que teníamos para ayer, lo vamos a abordar en el día de hoy. Pues vamos a hacer como una mesa redonda y abordamos todo lo que nos está planteando la lectura. Yo voy preguntándole a la gente. Segundo, el parcial tiene que ver con la película que está allí en la plataforma. Véanla el fin de semana y la suben ustedes. Unas preguntas que yo les voy a hacer con respecto a esa película y la suben hasta el domingo a las 6 de la tarde. Porque esa película es bastante interesante. Nos muestra todo lo que hemos hablado en ese tema de las dificultades de aprendizaje que tienen los mexicanos. Entonces, para que tengan ustedes calma y lo puedan ver ustedes el fin de semana o mañana, no sé, pero la vayan viendo, por favor. Y lo otro, el viernes nosotros en clase virtual vamos a tener la visita de el psicólogo orientador de un colegio del distrito. Entonces, él nos va a estar acompañando. Les pido el favor de que pregunten. Lo vamos a exprimir hasta el máximo, no existe la palabra, para poder entonces abordar la temática que nosotros tengamos nosotros. ¿Listo?
María Paula Manrique, comienza tú, en el artículo, por favor. Haz una pequeña introducción del tema, por favor. Gracias, María Paula. Bueno, este artículo hablaba de la ahora de que los docentes, entonces, lo que querían hacer era identificar el síndrome de burnout o el síndrome de quemado a través del cuestionario MATLAB Burnout Inventory, que tiene 22 ítems, agrupados en cansancio, despersonalización y realización personal o profesional. Bueno, básicamente lo que hicieron es que adicional a esto hicieron una recolección de datos sociodemográficos que después, junto con las respuestas del inventario, hicieron un análisis estadístico por medio de un programa estadístico que es el PSS para determinar si habían otros factores sociodemográficos que afectaban o no con el síndrome, bueno, con el estrés laboral. Entonces, bueno, digamos que ahí lo que ya después hacían como alusión a las definiciones de estrés laboral, desde la perspectiva clínica y desde la perspectiva psicosocial. Y bueno, desde la clínica se asume que el estrés es un estado al que llega una persona como consecuencia del estrés laboral constante. Y desde los psicosociales es un proceso con distintas etapas que se generan por la interacción entre las características personales y el entorno laboral. Entonces ya no solo considera el estrés laboral como tal en el espacio de trabajo, sino que ya también tiene en cuenta pues características ya personales, que la familia, enfermedades, que eso pues lo tienen en cuenta más adelante en el análisis de datos. Entonces, bueno, el objetivo del artículo es identificar qué características del síndrome del burnout presentan y por qué las presentan. Okay. Pero de la listo, ok, gracias. Esa es la introducción, ¿no? El tema principal del artículo, pues, está encaminado a los docentes. Y aquí hay que aclarar algo, y es que hay una gran diferencia entre los docentes del magisterio y los docentes de los colegios privados. Las características de los colegios distritales son bastante diferentes. Son unos colegios supremamente, a veces, complicados de manejar por los profesores. Entonces, imagínense ustedes tener que ir a trabajar a un sitio donde se generan altos niveles de estrés por una serie de variables o de factores que conllevan a la persona a que se despersonalice, que es una de las cosas que dicen allí, ¿no? Entonces, realmente, si vemos los colegios privados, aunque de pronto la población, sin el ánimo de
ser un poco, digamos que no generemos un poco como el tema de los estratos sociales, pero los colegios privados tienen esas caracterizaciones con respecto a que la gente que está en esos colegios privados, por lo general, tienen a ser de una condición sociocultural, socioeconómica muy amplia, ¿sí? De estrato 5 para arriba. Diferente a los colegios privados, perdón, a los colegios distritales. Esos colegios distritales son supremamente complejos por muchos factores. El sector donde está, la población a que reciben, y eso hace que haya una gran diferencia en el trato de los estudiantes hacia los profesores. Ese tipo de situaciones son bastante complejas, son muy difíciles de manejar, porque los estudiantes tienden a ser agresivos, tienden a ser groseros, tienden a ser patanes, tienden a ser de matoneo a los profesores, ¿sí? Y como los estudiantes, yo no sé, yo creo que ellos se dan cuenta que los profesores no pueden hacer absolutamente nada, que están atados de manos, porque no pueden ni siquiera subirles la voz a los muchachos. Entonces realmente eso lleva a que la persona se sienta totalmente perdida en un contexto laboral que debería ser lo más adecuado posible, pero no lo es, ¿no? Entonces, esa diferenciación es muy importante hacer. Señorita, recuérdame tu nombre, por favor. Sí, quisiera. De hecho, ya que tú haces ese comentario, recuerdo una noticia que vi hace poco, no sé si la escucharon muchos, de una profesora que fue afectada por un estudiante cual la golpeó y le generó afectaciones tanto físicas como psicológicas hasta el límite que ella decía que no quería seguir dando clases. Y estamos hablando de que una profesora supremamente joven. Entonces, lo que tú dices, más, yo decía en ese momento, bueno, es mi integridad física, él me afecta a mí, pero pues como profesional no puedo hacer nada y estoy completamente amarrada. Entonces ella decía que su contexto era trabajar con adolescentes y la decisión que tomó el Estado fue trasladarla a un colegio donde había niños pequeños. Pero entonces ella decía que esa clase de cosas hacía que perdiera el interés por su profesión y tiene toda la razón. O sea, con qué criterio profesional y como persona salgo yo nuevamente a la calle a exponerme ante 30, 40 niños, lo que tú dices, colegios digitales que están grandes los cursos. Entonces es muy complicado decir como profesional hasta qué punto yo pongo por encima mi carrera que mi integridad personal, por decirlo así. Sí, mi salud mental. De hecho, es mi salud mental. Ustedes no se imaginan este tipo de experiencias negativas que tenemos los profesores. Y lo digo por conocimiento a causa en las consultas clínicas que uno recibe en esos espacios en donde la consulta más repetitiva es esta hora. ¿Sí? Lo mencionábamos nosotros cuando veíamos, estuvieron conmigo psicología organizacional, el tema del estrés laboral, el tema precisamente de cómo, y ahí lo mencionan también en el artículo, cómo las personas terminan quemándose precisamente porque no hay un manejo adecuado, porque ya no tienen mecanismos de defensa, ya no tienen cómo salvarse en última, ¿no? Y las condiciones con las que ellos terminan la semana, la jornada, el mes, mitad de año es la clínica de reposo. La clínica de reposo en donde yo que estuve trabajando con los docentes del magisterio, con la EPS del magisterio, que se llamaba en su época Servisalud, ¿sí? Bueno, antes se llamaba médicos asociados, ahora se llama Servisalud, ¿sí? Entonces, tenían su propia clínica para los docentes y que tenían que estar prácticamente internos porque no podían dormir, porque estaban en una hipersensibilidad impresionante, llanto fácil, bueno, una gran cantidad de condiciones
que están siendo fomentados por el contexto laboral. ¿Sí? Y eso es algo muy repetitivo. Y recuerden ustedes que hace como unos 40 años el estrés laboral no se consideraba como una enfermedad profesional. ¿Sí? Ahora sí se cataloga como enfermedad profesional. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso termina afectando emocionalmente, porque ya miraremos otros factores, otras variables, que no quiero adelantarme, pero realmente es eso, que termina en un instituto de salud mental, porque pierden la capacidad para conciliar el sueño, porque, como les digo, se vuelven un poco irascibles y tienden a reaccionar de una manera supremamente brusca y agresiva. También. Entonces también hay, digamos, lugares donde no solamente los profesores reciben como que maltrato por parte de los estudiantes, sino también de los padres. Mientras los papás de ellos se victimizan y hay padres que tienen pues la creencia más allí. Entonces llegan ante el profesor y como tal pues empiezan como a decirle que si es que tiene algo contra ti, pero se empiezan a amenazar, que él puede ser ahí lo que sea el profesor, pero después para afuera se puede ver, entonces cosas así, y eso creo que es mucho más, tiene mayor afectación hacia la salud mental del profesor, inclusive el salir del colegio, porque sabe que cualquier cosa le puede pasar, y pues a raíz de eso ahí no es como quien responda. Entonces eso es como que también hoy en día es más. Muy repetido. Gracias, amigo. Perdóname, yo he levantado la parte de su merced. David. No, alguien había levantado la mano por acá. No. Sí, Yo no pero algo pues. Precisamente, y porque también lo vi personalmente, los aspectos donde, digamos, por ejemplo, un profesor no solamente tiene el estrés con pelados a agresivo, sino muchas veces, digamos, también, a pesar de que trabajan la misma cantidad de horas, menos horas que un profesor que puede estar sacando están en los colegios, tiene un estrés demasiado elevado, porque también algunas veces hay que sacar de su bolsillo para el material que necesitan los pelados y lo que quiere enseñar. Entonces, esas son cosas que a veces tampoco se tienen en cuenta. ¿Sí? También los pagos atrasados, por más que, digamos, pues sí, el comité de esos pagos atrasados tienden a afectar al profesor. Y la agresividad, precisamente, también porque ustedes es el cargado de aplicar. Es también como, digamos, mostrarle a los papás, ustedes el que, digamos, sé que tratar de enseñar las cosas para que acá le podamos instruir, ¿sí? Porque pues no está en realidad, digamos, el colegio no está para educar, pero tiene la responsabilidad de decirle, hey, no, se puede comportar de esta manera a nivel público cuando es la familia la que tiene que realmente enseñarle eso, que darle da una preparación para que pueda salir por fuera de ese núcleo y eso no sé en Colombia es muy pequeño, ¿en serio? Lo precisamente lo que tú dices, eso se ve desde hace tiempo, lo que quiera el pelado, o sea, colegio privado público. Dice que me trato mal y me trato mal. Que ahorita se vea más, es porque ahora cualquier chino de San Miguel saca el video o el celular para grabar lo que le está viendo el pelado del profesor. Pero pues les tiran las sillas. He visto pelados hasta escupir al profesor. Eso es tal cual. Y eso que usted está diciendo, para nada son inventos. Es real. Es real. Pues es que para no que cuando hicieron el estudio se presentó más en los profesores que trabajaban de 9 a 13 horas, que la despersonalización y la fatiga emocional se veía más en ellos, más cuando cuando tenían como hogar. Aparte de que yo los sobrecargaba mucho, por ejemplo, cuando ellos tenían que, aparte de hacer reuniones de padres de familia, colocarle los trabajos a los niños, los que ellos realizaban, por ejemplo, los aportes
¿cómo que se llaman? Procesos pedagógicos, por ejemplo, si algún niño estaba atrasado pues en la clase de ellos, el plan de recuperación los saturábamos y por eso hicieron el estudio, porque ellos prácticamente hacían casi el papel como de tres, hasta incluso creo que ellos hacían también una gran parte de lo que hacía un trabajador social. Entonces, pues se veían como más la afectación en las personas que trabajaban mucho más tiempo que los que tenían 8 horas. Ok, importantísimo lo que usted está diciendo. Aquí, luego su merced, y luego su merced. El docente es abandonado tanto en la parte laboral como en la parte familiar, o sea, él ni siquiera tiene como esa intervención o ese acompañamiento dentro del plantel educativo para que él pueda manejar esas emociones y toda esa dificultad que tiene. El abandono también del Estado que tienen los docentes es muy brutal frente a esto porque pues ellos se van a tomar es como unos garantes de derechos frente a los menores. Por eso es que el docente se ve tan desprotegido y el docente no puede hacer absolutamente nada. Por más de que él sea vulnerado, inclusive uno se da cuenta, y lo hablo con mi caso de una profesora que llegó a la cárcel solamente porque la mamá del niño era racista, la denunció a ella diciendo que había vulnerado a su niño. Y hasta qué punto es de Rafael toda esta parte de la xenofobia, la parte del racismo, de que cómo afectan a los docentes y al docente ni siquiera le dan el beneficio de la duda, sino que de una vez le están gritando, es que usted es que usted hace, es que usted, es usted, es usted, es usted. Y ese abandono por parte del Estado es muy brutal, o sea, por eso es que yo creo que muchas personas se han alejado de estas carreras porque no sienten una protección, o sea, puede existir la vocación, pero por ejemplo aquí donde se ven sus familias también se ven tan desamparadas, o sea, si tienen hijos, ¿cómo va a llegar un profesor agotado, amenazado, a ir a atender a su familia, o sea, a ir a atender a sus hijos? O sea, no es solamente su parte laboral, sino su parte familiar, su parte afectiva, y que lleguen a una edad entre 35 y 58 años, que es lo que manifiesta el estudio, la despersonalización, o sea, no sentirse realizado, es decir, bueno, ¿yo qué he hecho con mi carrera? O sea, esto sí me sirvió, no me sirvió, o sea, llegar a una cuestión, digo yo, a esa edad uno decir, pues, ¿yo qué hice con mi vida? O sea, yo creo que es chocarse uno con la realidad de su vocación y de lo que realmente de pronto la proyección que tiene un docente, es decir, yo me voy a una aula para forjar a unos estudiantes, unas personas que se proyecten a futuro, darles unas bases y venir a decir, esto no vale nada, o sea, ¿hasta dónde puede llegar eso? Y yo también lo compartí con los compañeros, decir, no solamente, o no sé, varios nos sentimos identificados, decir, este síndrome de Burnout. A mí me cuestiona y dice, ¿yo en qué punto estoy en ese síndrome de Burnout? ¿Será que estoy en riesgo? ¿Estoy sufriendo? Porque pues sí, obviamente lo podemos identificar en la parte de docente, pero nosotros también, porque inicialmente este estudio se da para la parte del sector salud. Entonces uno dice, pues, o sea, yo, a mí que me espera también, porque pues, vamos a enfrentarnos también a estar con personas que van a llegar con muchas dificultades, con muchos trastornos, y entonces eso me lleva a mí a analizar y a preguntarme, ¿será hasta que yo voy a llegar a eso? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo las herramientas para no llegar al punto, pero ¿y a qué? O sea, quedan preguntas para el estudio. Sí, sí, la problemática que aquí se plantea, si ustedes se dan cuenta, el artículo que estamos siguiendo es un artículo netamente académico, ¿no? Es un contexto académico, pero no está de más mencionar precisamente que el estrés laboral se presenta en todos lados. Y la cuestión es de que hay, aparte de los docentes, hay una gran cantidad de profesiones que pueden estar también por el lado de esos niveles de estrés excesivamente altos. Por ejemplo, el tuyo, los turnos de rotación, la población tan pesada que puede tener la población que tienes, ¿no?, que manejar, son bastante complejos, ¿no? Entonces, realmente son cuestionamientos fuertes con respecto a la condición laboral que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad.
Bueno, respecto a lo que mencionan también, en la lectura decía que, digamos, los docentes veían como a la docente que es una profesional diferente, en los que ellos buscan como apoyar y la superación de sus alumnos, pero que ellos mismos se ven como en un desarrollo personal emocional. También, pues, digamos, Ellos tienen los docentes. los docentes, ellos están buscando ser los demás, pero pues ellos siempre contratados. Igualmente, también respecto a lo que usted decía, hay un tema y es que al trabajar con menores también, pues obviamente ellos se ven como, o sea, pueden ser como recibir acusaciones falsas. Digamos, yo recuerdo que en un colegio que era femenino, había un profesor que era así como muy atractivo. Entonces, pues varias chicas como que no estaban. Entonces, de hecho, había una que iba al baño, le abría la pierna, esa cosa, y pues obviamente muy en su sitio, siempre pues como que la dejan sí, en su lugar. Pero pues pasa que, digamos, este tipo de personas, antes de que les prestan atención, van y los demandan y dicen, no, es que él me manoseó, él intentó tocarme, y como son menores, entonces pues les hacen caso. De hecho, hay una película de ese tema muy interesante. Entonces, por ese lado, pues ya tienen una desventaja. Adicionalmente, siento que los docentes han perdido mucho la autoridad y pues en general las figuras de autoridad se han como despersonalizado, tanto los padres como lo que son los policías, como lo que son los docentes. Entonces ya como se ha roto tanto ese nivel de autoridad, los chicos pasan pues por encima de todo. Entonces lo que ellos digan es que usted me maltrata, usted me hace un poco la voz, es un tema que ellos tienen que aprender a manejar, ¿sí? Adicional a eso, pues digamos lo que tú decías respecto a los colegios privados o públicos, es que digamos en un privado pues están los recursos, ¿no? Es decir, los papás pagan, a los docentes dicen, no, yo quiero hacer tal dinámica con mis estudiantes, necesito tales materiales, toman los materiales y implementan. Entonces está también ese factor motivacional de decir, bueno, yo quiero avanzar, quiero hacer esto nuevo que vi, quiero aprender esto, pero en un colegio público a veces sucede que no hay recursos. Entonces dicen, pues hágalo, pero pues no hay recursos. Entonces, pues si él no tiene un salario que diga, pues, pucha, voy a sacar de no sé, para hacerlo, pues no existe tampoco. Entonces eso también genera como desmotivación. Adicionalmente, pues la carga que lleva por parte de los directivos, de estar cumpliendo con todas sus funciones, de que lleva un plan, entonces a veces tampoco tienen como esa posibilidad de seguirse capacitando. Y vemos docentes que ya llevan 40 años ejerciendo y que no cambian las metodologías tampoco, pues ya están como en una línea, o sea, ya no hay un proceso de evolución y de crecimiento. Ok, ¿me recuerdas tu nombre? Inés. Vas hablando tú, por favor. No, pues no sé, para no estar lejos, no sé si ustedes recuerdan en el colegio Ciudad Bolívar que un chico llegó y mató al rector a puñaladas y inclusive a este colegio exactamente por eso, porque era un chico al cual no se le podía decir absolutamente nada, y ya se le había hecho llamado a los padres, se le había hecho todo lo meramente posible para no para poderle seguir dando la educación, porque no podía ser excluido, ¿verdad? Pero resulta que el chino entró en un momento de ira, entró y mató al rector a puñaladas, ya. Entonces, ¿qué pasó con ese colegio? Que todos los docentes entraron en crisis, que no sé si recuerdan, recuerdan de colegios con 5 años, entraron en crisis de ansiedad y dijeron, no, pues ahora todos los chinos, cada vez que llamemos la atención, van a llegar a puñaladas. Inclusive este colegio tuvo problemas de que los cerraron por un tiempo, o sea, hubo un movimiento. Y creo que de ahí también, no sé, si nace de pronto esta ley que estábamos viendo, pero es en el 2002, sí, más o menos, la ley 1278, ¿no? Porque realmente al docente como tal, y sobre todo estamos hablando del docente del Ministerio de Educación distrital. Desafortunadamente, ellos cuentan con una escasez de muchísimas cosas. Y uno dice, bueno, pero son los educadores, son los que están formando los chicos conocimientos y todo eso, porque realmente, tanto, ya me estoy saliendo del contexto después del artículo, pero digo, tantos recursos que pagamos en impuestos, porque realmente pagamos por todo, pagamos por todo, porque realmente no hay más beneficio para los colegios, mejor educación, programas realmente rentables para el docente como para los estudiantes, ¿no? Pero no se hace. ¿Por qué tenemos tan pésima educación en los chicos? Los chicos llegan a la universidad y por uno o dos rescatados, pero esto pues viene con unas bases muy malas. ¿Por qué? Porque el docente también se difunde y crea un PEI, que es el PEI, pero es un PEI que no lo maneja, no debe ser. O sea, realmente, y desafortunadamente estamos en un país donde la educación es muy baja, muy baja. Sí, muy duro.
muy duro. Exactamente. Gracias. Pues yo quería aportar que, por ejemplo, el principal causante de esas cosas es el gobierno, porque, por ejemplo, yo estudié en una escuela rural en donde la profesora tenía que dar clases a tercero, cuarto, quinto, incluso a veces hasta preescolar. En esas escuelas rurales normalmente no está ni el rector, ni coordinador, ni psicoorientador, solamente está la profesora que dicta clases y ya el coordinador, rector y demás están en los colegios en el pueblo. Entonces, las escuelas rurales están como allá en lo lejos y el profesor tiene que cumplir el papel de rector, coordinador, psicoorientador, todo, hasta que obviamente se agota y deja de rendir. Y por eso los niños de las escuelas rurales a veces tienen a tener como la educación más baja que los que están en el pueblo. Creo que se llama esa cuestión que tú estás mencionando. Ese es como. Sí, la verdad es que pero hay un hombre que no recuerdo cómo es que asumen todos esos roles, pero no es poder, o sea, es un término, pues, obviamente, muy, no, es un término muy adecuado, pues, para el tema que tú estás mencionando, ¿no? No es integral, porque pues, en este caso no es ese estilo, pero realmente es algo que le corresponde a esa persona responder por absolutamente todo lo que tú dices, ¿no? Es una persona que tiene que educar a los de quinto, a los de cuarto, a los de tercero, a los de segundo, ¿sí? Hacer las reuniones de padres de familia, hablar con los padres de familia, bueno, de todo, ¿sí? Y pues imagínense, es agotador. De hecho, esta persona, la que tú mencionas, esta persona por lo general, pues tiene que vivir allá, ¿sí? Tiene que vivir allá y lo que hace es que se va de su casa, donde están sus hijos y su esposa o esposo, ¿sí? Está allá y tiene que irse un mes y sale los fines de semana, sale los viernes después de clase y se regresa los domingos en la noche. Imagínense la carga tan impresionantemente fuerte a nivel emocional de volver a ese sitio donde le genera altos niveles de estrés. No, y físico, porque Claro, claro, no, todo eso, pero es la parte emocional de cómo esta persona dice, caramba, ya es domingo, ya mañana tengo que estar allá, tengo que irme el domingo, ni siquiera estoy llamando el lunes para irme a trabajar. Por eso cuando hay un lunes festivo, wow, qué alegría, ¿sí? Pero igual llega el lunes por la noche y quedaste, ¿ves? Es esa descompensación de esos contextos de responsabilidades tan fuertes y que lo tiene que asumir. Claro, le pagan muy bien, pero ¿a qué niveles de perder mi relación y ver criar, perdón, ver crecer a mis hijos, a mis pequeños, o que mi esposa me... ¿sí? ¿No? Entonces, todo ese tipo de circunstancias se generan, claro, no, ni vida social, no, bueno, los amigos que tienen son las vacas, los terneros, ¿no? Y los alumnos. Dime, señorita Manrique. Bueno, es que con respecto a lo que mencionan de compartir la población acerca de la familia y como los aspectos de la vida del maestro, porque de hecho lo tienen en cuenta en el momento del análisis de datos. Y me pareció muy interesante que lo que ellos resaltaban era la calidad positiva de los roles paternales que el docente pueda tener. Si el docente tiene hijos o familia, eso determinaba que su rol no era tan pesado, o sea, es decir, el estrés laboral no era tan significativo porque tenía una buena calidad familiar. Entonces, resaltaban que esos roles paternales y maritales protegen a los hombres de los efectos negativos asociados a una experiencia negativa del rol laboral. Entonces, o sea, me parece interesante que digan, bueno, que se pierden, digamos, como obviamente igual que todo el mundo que trabaja, pues se pierde de cierto tiempo de calidad con su familia, pero el hecho de tener unas buenas relaciones interpersonales
alivia ese estrés laboral que quizás la Es lo persona que se, tiene. discúlpame, es lo que se esperaría, ¿no? Es lo que concluyen de Sí, claro, pero es lo que se esperaría con respecto a que salgo de mi sitio de trabajo y llego a mi casa. Y llego a mi casa y espero yo realmente entrar en un espacio de tranquilidad, de relajación, de afectividad, de intimidad, si se quiere, con la pareja, ¿cierto? O sea, todo eso. ¿Sí? Pero acuérdense de que los niveles de estrés excesivamente altos afectan la libido sexual. Afectan y generan irascibilidad, me vuelven hipersensibles, me vuelven irascibles. Entonces, yo puedo llegar a ese contexto familiar y de pronto estoy de malas pulgas y genero entonces ese malestar, ¿no? Por eso digo, señorita Manrique, que es lo que se esperaría, porque si mi entorno familiar se empieza a deteriorar, entonces ya no tengo ni mi espacio laboral adecuado, ni mi espacio familiar tampoco adecuado. Entonces eso implica que o sea, hay que ser realmente Mandrake el mago. Bueno, no sé si ustedes conocen a Mandrake. ¿Sí? Bueno. Uy, me entiende bien. Bueno, hermanos, yo me apunto más. Que realmente una persona tiene que hacer magia, para poder entonces subsistir. Y eso es algo complejo, es algo superamente complejo. Bien, avancemos. ¿Qué otro punto hay? compañeras de los colegios rurales, porque digamos que gran parte de mis hijos son profesores y ellos trabajan en el colegio. Entonces ellos tienen varios cursos, como lo decías tú, y lo que quiero aportar es que adicional del estrés laboral que ellos tienen, también se cargan con las historias de vida de muchos de esos niños. Y que muchos de esos niños, sus papás son campesinos, entonces como que los mandan al colegio para recibir la educación que probablemente en casa pueden recibir. Entonces su primer contacto es el profesor. Entonces, esto también es una carga para ellos y digamos que en el artículo, en un pedazo de que dice Herbert, dice que también lo llama como agotamiento profesional, porque pues también como que no maneja tensiones, tiene ansiedad y la depresión, y eso también es debido como a historias, porque son historias muy tristes y muchas veces los profesores, digamos lo que me cuentan ellos, es que a veces entre ellos reúnen dinero para darles comida, ropa, sí, a los niños que pues en casa no tienen que hacer, y eso también es una carga emocional muy grande para ellos, por problemas personales, digamos tareas laborales, eso también es una carga muy grande que ellos ponen. ¿Sus apellidos y nombres? Mientras la busca por ella mismo por darle llega un día a hacerlo. Cuando hay una actividad con niños y yo todavía en los cursos, ¿cómo están? Ay, parece que no hubieran desayunado. ¿Cómo están? Y ya sé si un niño le dice, yo no, o más de 5. Fotos, fotos. Entonces es un choque brutal. Cuando trabajé, digamos, en la parte de regreso, la primera regla que yo trabajar contigo era ni por el berraco hacer esa pregunta. ¿Sí? Y cuando se les pasaba, pues ya se les salió un chingo. Porque realmente sí, o sea, pues digamos, si una sola vez en una recreación no se los encuentra y tiene ese choque que el niño lo mira, no. Sí, me va a calcular con profesor de todos los días. ¿Sí? Eso, pues, si esa carga ahí que se entera de cosas. Sí, claro. Y eso es, gracias, y eso es algo complejo, la verdad, porque pues estamos hechos de conexiones nerviosas que nos hacen ser emocionales, ¿no? O sea, es muy difícil ser apático al dolor ajeno. Es difícil ser un poco frío en ese sentido.
pero tampoco lo podemos asumir. Tampoco lo podemos asumir al 100%, porque entonces lo poco que yo recibo o lo mucho que yo reciba de sueldo se me va. Y lo que tú decías, hay otras responsabilidades familiares, de los créditos, de las deudas que tenga, y hay que responder. Entonces, hay que ser conscientes, y nosotros como psicólogos, que vamos a estar inmersos en problemáticas sociales, familiares muy fuertes, a nosotros nos impacta. O sea, a nosotros en consulta nos puede sacar lágrimas un caso clínico, pero fuertemente, como dice, pero por Dios, esta gente cómo está sobreviviendo a esto. Y mucho más entonces en el contexto escolar, en donde veo los niños, ustedes están diciendo, que se desmayan porque no tienen, no desayunaron, ¿sí? Y que realmente eso lleva a ese deterioro nutricional, a ese deterioro neurológico, y eso lo lleva a que tengan demasiado sueño, a que tengan realmente una serie de condiciones que los hacen estar en desventaja de los niños que de pronto tienen esa facilidad para comer, para desayunar, almorzar, comer, ¿no? Lo que sea, pero que realmente tienen esos 3 golpes, como se dice coloquialmente. Entonces, ni podemos irnos a un extremo de ser apáticos y fríos, ni tampoco nos podemos ir a la parte de ser demasiado afectivos o demasiados comprometidos en lo emocional, porque terminamos mal. Pero eso es la labor de ser de ellos, de los docentes de estos colegios, sean privados o públicos, es lo que tienen que hacer. Para eso están, para ese tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, que a uno lo vean como la persona en la cual pueden confiar, en la cual pueden acercarse, y que uno sea el orientador, sea el coordinador, sea el director, o sea el profesor o profesora, ¿sí? Pero que vean ellos de que se pueden acercar a uno y uno les presta atención. Por lo menos los mira y los escucha, porque si no hacen eso, el niño puede empezar el día, puede abrir sus ojos y pensar de que este día yo me voy a matar. Lo que voy a hacer es tratar de solicitar ayuda para de pronto que me den una orientación, para que me convenzan de que esta vida realmente vale la pena. Y si llegan allá al colegio y lo que yo tengo es un rechazo, pues me confirma la condición en la cual yo no tengo derecho a vivir o a disfrutar de la vida como tal. Entonces, eso lleva a que la situación para nosotros, por más agotados que estemos, tenemos que sacar el pecho, colocar el pecho y sacar adelante nuestra labor, ¿sí? Porque después de esa ardua labor, seguramente podremos tener el reconocimiento personal, inicialmente, como esa autoevaluación de lo que yo realmente estoy haciendo por mi profesión y por los que acuden a mí, ¿sí? Y lo otro, lo que tiene que ver con cómo nosotros realmente estamos apoyando a los que nos buscan. Y ese reconocimiento social es supremamente agradable, supremamente hermoso encontrarse con ciertas personas que uno les colaboró, les ayudó en su proceso, y que realmente uno vea cómo ellos evolucionaron. Y la gratitud de ellos y la sonrisa de ellos, la verdad no tiene valor.
pero es mi labor y lo he logrado y lo seguiré haciendo. ¿Que me canse? Sí, seguramente, pero estoy haciendo el deber y mi compromiso profesional y mi ética laboral me lo implica así. ¿Ok? Perdóname, estoy hablando la mano. Yo quería comentar, cuando yo toco el tema de las escuelas rurales, creo que es un tema que utiliza estas escuelas que están en el monte, literal, en las veredas, en los pueblos, donde, como tal como decía ella, el profesor es el que hace todo, el psicólogo, el coordinador, el todo, y es peor aún la amenaza hoy es cuando la guerrilla, cuando estamos rodeados de guerrilla. Y creo que es más traumático cuando un estudiante te llega a ti y te dice, profe, nos tenemos que ir porque mataron a mi papá. O sea, creo que eso es más fuerte para vos como docente, como psicólogo. Creo que aquí todos, o la mayoría, han visto la película de los colores ahí hay un claro ejemplo de eso, de la realidad cotidiana. Porque los docentes, hay muchos docentes que viven esto, de que de verdad, más que no tener que comer, es la carga o la amenaza de en cualquier momento una niña nos va a hacer. O sea, que ya llega y nos vamos a marchar. O sea, ese es el tipo de desarrollo, o sea, que ya trasciende otra barrera de todo. Sí, correcto. ¿Recuerda tu nombre? ¿Quién le levantado la mano? No, era con respecto a lo que te estaba diciendo ahorita, de ese respeto y eso que lleva a que el docente se sienta admirado, respetado. Entonces, yo digo, ¿en qué momento esa brecha de respeto se abrió? Porque en el pasado, si recordamos, todos los docentes nos respetábamos muchísimo. O sea, el docente era una persona, una autoridad, donde fuera para padres y para los alumnos y todo, el docente era quien, mejor dicho, cargaba pues a los chicos, la familia, todo eso, ¿no? Pero yo digo, ¿en qué momento esa brecha tan fea se abrió, donde ya el estudiante perdió totalmente el respeto por el docente? Ya no lo ven como docente, sino como, ay, es que por mí es que usted tiene trabajo, es que por mí no sé qué, es que quién es que no sé qué, o sea, tanto, o sea, todo lo que empezó a pasar, no sé si fue en el momento de que empezó la violencia en el país más fuerte, no sé qué, porque en el pasado había mucha admiración hacia el docente, y eso lo hacía sentirse con logros, y hacía que el docente fuera más entregado a su estudiante, enseñando, todo eso. Pero llegó un momento en que la violencia de se perdió totalmente el respeto. Ya el docente no se mira como si nada pasaba. Yo creo que... Perdóname. ¿Dónde qué? A lo que menciona los estudiantes, digamos, en la autoridad, también es una manera autoritaria, de cierta forma, entonces no era una figura autoridad, sino era autoritaria, entonces los profesores podían hacer lo que quisieran con los estudiantes, no, o sea, el respeto se gana, el respeto no es algo que se impone, o sea, yo por lo menos mi abuelita me cuenta cómo era una cosa, y que eso era, o sea, es increíble que cualquier un castigo normal, poner a alguien encima de granos de garbanzo crudos, a recitar las tablas de multiplicar con dos ladrillos en cada mano, o sea, eso es violencia, eso no la Pero yo estoy en colegio de monjas, en los colegios de monjas las cosas eran bastante serias. O sea, allá sí era de que lo que decía la monjita y así era. Y si usted no, y el pellizco iba, o parece al frente y ya. Era el temor de lo del castigo y de lo que le fueran a decir a los papás, porque el papá fuera le decía y a uno no le daba consejos de diga, eso, sí, así. No, no era así. Eso es un punto. El segundo punto, que yo creo que no solamente la falta de respeto hacia los docentes, sino también hacia todas las figuras de autoridad, como los papás. Bueno,
Es más cuando a las personas se les enseña que tienen más deberes que derechos. Cuando no se les enseña el equilibrio de deber y derecho, es donde se empieza a perder ese equilibrio de donde decir hasta qué punto voy y de ahí qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque los niños en el colegio siempre le dicen, o llegan a la casa y le dicen al papito, es que si usted me hace algo, yo voy a ir a las 12 y estar familiar porque si usted no me puede hacer eso. Ah, bueno, papito, pero es que usted también tiene una obligación. Entonces, yo creo que también es una falencia en la parte educativa de enseñar al niño. Sí, claro, si usted tiene derecho a que su papá le dé, que su papá le compre, a que la institución educativa le dé, pero ¿dónde está ese derecho de ese estudiante de responder? Porque por cada deber hay un derecho. Entonces, creo que esa es la falencia educativa que se tiene y también es la parte positiva que se tenía antes, porque yo creo que aquí los que tenemos ya rozamos los 40, sabemos que nos tocó una educación así más o menos fuertecita. De los 15 años y antes más. Perdón, porque me acuerdo Mi papá. Miren, los puntos de vista que ustedes están planteando tienen mucha validez. Desde lo que usted menciona, Miriam, el respeto, del respeto, y lo que usted dice también con respecto al autoritarismo que generan los docentes. Me parece que los dos extremos de esas circunstancias hacen de que se pierda el horizonte con respecto a esa labor. ¿Sí? Porque no está bien que el muchacho termine irrespetando al docente, y tampoco está bien que el docente se aproveche del poder que emana en el cargo de profesor. El equilibrio es lo que decía Norma de los derechos y los deberes, ¿sí? No sobresaturar tanto en deberes y colocarle límites para que sepa de que hay normas y que debe cumplir, ¿sí? Si nosotros perdemos ese horizonte como padres, como docentes, como orientadores, no tenemos nada que hacer porque es algo que nos está afectando fuertemente. Son circunstancias. Colombia es un país que tenemos una gran cantidad de situaciones tan adversas, tan negativas, con el tema del pandillismo, con el tema de la drogadicción, con el tema del narcotráfico, con el tema de la guerrilla. O sea, aquí hay de todo. De hecho, nosotros somos, perdónenme la expresión, unos berracos, ¿sí? Porque vivir en un país que ha tenido esa experiencia tan caótica de los años, de la mitad de los años 80 hasta la mitad de los 90, que fueron situaciones de muchísimo dolor nacional, y que Colombia quedó en el ojo del huracán con respecto a la comunidad internacional. Todo se afectó absolutamente precisamente por esa guerra interna que teníamos acá. Y que Pablo Escobar, lo que dicen las noticias, casi mantenía arrodillado al gobierno, ¿sí? Y esas circunstancias permeó a toda una sociedad, a toda una comunidad. ¿Sí? Entonces, es entender un poco nuestra idiosincrasia colombiana, nuestra cultura colombiana, y cómo hemos logrado de alguna otra manera, con nuestro buen actuar, porque así como hay esas situaciones tan adversas aquí en Colombia, nosotros tampoco podemos desnegar de que Colombia es un país supremamente agradable para nosotros. O sea, yo no lo puedo tampoco tildar de que es el peor país del mundo, porque no es así, ¿sí? Porque lo que queremos nosotros es, con nuestro actuar, con nuestro comportamiento social, con nuestro compromiso profesional y con nuestra labor individual, dejar huella, ¿sí? Y eso es lo que ustedes están acá formándose para ser generadores de armonía, generadores de tranquilidad, porque en cierta manera eso es lo que hacemos nosotros los psicólogos en los contextos que estemos.
es lo que hacemos. Entonces, si yo estoy estudiando psicología y me decidí por esta carrera que es hermosa, pues tengo que actuar de la misma manera. Tengo que tratar y de promover precisamente la buena voluntad, la buena actitud, la buena acción y dejar de lado todo lo que de pronto nos puede afectar fuertemente. Y ese es el análisis que cada uno de nosotros nos debemos hacer en nuestro actuar, en cómo es el compromiso que yo adquiero como estudiante, ustedes como estudiantes, cómo me quiero yo ver como profesional en 2 años, ¿sí? Pero es el actuar diario, es el actuar de cuál es mi conducta moral, los valores, la honestidad, la transparencia, porque yo no puedo ser honesto acá y deshonesto acá. Yo no puedo ser una maravilla de padre en casa y en el trabajo ser un líder autoritario supremamente negativo. O lo contrario. ¿Ven? Entonces, es esa concepción de que tenemos un país que nos enseña a sobrevivir y a vivir, pero que la labor de nosotros de manera individual es muy importante. Ojo con eso, muchachos. Bueno, ¿hay alguien que quiera aportar más? Dime, por favor. Profe, ya viendo eso, ya estamos leyendo y teniendo en cuenta pues, todo lo que están diciendo, pues efectivamente no es solo el tema estudiantil que tienen en cuenta. Y ellos parten que hay un objetivo en general que es mirar el síndrome que tienen el síndrome. Pero también parten desde los es mirar las que también es importante determinar, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la mencionado, y el sentimiento de bajo logro. Es decir, como no solo se toma en cuenta el nivel educativo, sino también otras áreas que incluyen estudiar personal también, como mencionaba Paula, como las dos variaciones o las formas de ver el síndrome, que es en lo social, y ya como síndrome. Es muy importante tener en cuenta como esas tres dimensiones que son importantes, ¿no? Pues lo que hemos hablado precisamente nos lleva a entender ese agotamiento emocional, nos lleva a entender por qué los profesores están actuando de una manera desinteresada, por qué a ellos no les importa preparar muy bien el proyecto educativo institucional, por qué a ellos no les importa X o Y actividad, por qué van a trabajar de una manera autómata en donde no me interesa si los estudiantes aprenden o no. Entonces, realmente eso es algo que determina ese tema de la despersonalización, porque ya estamos hasta acá y ya no lo aguantamos más. Entonces me da lo mismo si asisto o no asisto a clase, si voy o no, preparo o no, o sea, me da lo mismo. Si me regañan o no me regañan, entro en una desesperanza perdida porque no me interesa absolutamente nada. ¿Ven? Entonces se aprende bien, si no, pues también. ¿Ven? Ahí está el agotamiento y la despersonalización. Y lo que tú estabas planteando también con respecto a inclusive la pérdida de mi credibilidad, que es, o sea, como que yo llegué acá y me estanqué y no hice absolutamente nada más, ya mis logros como que los tengo por allá rezagados, como que ya no me importa nada de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, he perdido esa motivación, ¿sí? Por eso yo les decía a ustedes, cuando uno está en un contexto todos los días y que son rutinarios, pero es una rutina negativa, es muy harto trabajar así. Es desesperante ir a trabajar a un sitio donde no me genera nada de motivación. ¿Por qué? Porque tengo malas relaciones con mis compañeros, tengo malas relaciones con los estudiantes, tengo malas relaciones con los directivos. ¿Ven? Entonces, imagínense esa condición emocional que yo puedo tener. ¿Ven?
Entonces, es algo complejo aquí. Recuérdame tu nombre, por favor. ¿Perdón? Gómez Sea. Bueno, siguiente intervención, por favor. Aprovechen. A ver, te escucho, señorita. Digamos que la investigación fue mucho más enfocada a lo que fue los proyectos públicos. Por ejemplo, yo creo que también es un factor importante para que no se detectara tanto el síndrome del mundo, porque en realidad solo hubo como 4 personas que tenían del resto no, ¿sí? Y lo mismo que decían de los factores, entre esos la realización personal, decía que las personas tenían cargas que no podían ni siquiera sobrellevar por lo mismo. Pero entonces yo considero que en los colegios privados tienen como más facilidad, que tienen muchos más recursos, tienen como más predisposición para esas cosas, mientras que en un colegio público todo lo diferente. Entonces yo creo que eso puede ser un factor que pudo haber alterado el tema de los resultados, de que no se hubiese identificado tanto el síndrome de uno, si se hubiese aplicado el mismo esfuerzo, el mismo trabajo con un colegio, con colegios públicos, yo considero que los resultados hubiesen sido más diferentes, porque por lo mismo hay que muchas veces no hay recursos. Por ejemplo, pongamos el tema de la universidad estatal, que todo el tiempo no hay recursos, que los paros y todo eso. Entonces son cosas que afectan tanto a los profesores, que no pueden llevar todo su proceso académico pues como debe ser, y así mismo van a tener muchísimo más carga laboral. Un desnivel de país con investigación, porque no fue enfocado con el privado. Sí, es cierto. Es cierto eso que tú dices con respecto a los resultados. Y la verdad es algo bastante complejo en el siguiente sentido. Si yo estudié licenciatura, y les voy a comentar porque es una historia real, si yo estudié licenciatura en lengua castellana, y entonces yo voy a socializar esa clase con los estudiantes de noveno, décimo y 11, ¿no? Entonces yo estoy, digamos así, formado para esa licenciatura en lenguas castellanas. Pero resulta que cuando yo llego al colegio, y esto pasa muy seguido en los contextos laborales del distrito, resulta que la rectora o el rector le asigna una carga académica que es totalmente diferente a lo que ella estudió. Le dijo, usted tiene que coger las matemáticas de noveno, décimo y 8. Pues esa fue la orden que le dio la rectora o el rector. Y bueno, ella asumió ese reto, ¿sí? Y preparaba sus clases, pero obviamente sentía que tenía vacíos, que no tenía de pronto el conocimiento, que no se movía como pez en el agua, no lo tenía. Esa circunstancia le empezó a generar el nivel de estrés, ¿sí? Cuando ella de pronto perdía el proceso matemático que tenía que enseñar a los estudiantes, empezaba a sudar, empezaba a tener unos niveles de ansiedad supremamente elevados, ¿sí? Porque ella no sabía dónde estaba cometiendo el error, ¿no? Y eso los estudiantes se daban cuenta de eso. Y los estudiantes, al darse cuenta de eso, se aprovechaban de esa situación, porque veían la falencia de ella, y al ver esa falencia, entonces empezaban a preguntarle más. Entonces ella entró en un ataque de pánico, ¿sí? ¿El problema era de ella? No. El problema fue de las directivas que la ubicaron muy mal en la asignatura que le dieron, ¿sí? Porque ella no era licenciada en matemáticas, no era esa no era su fuerte, pero ella lo asumió. Entonces ella
empezó a afrontar toda esa situación y se dio cuenta que no le estaba yendo bien porque los estudiantes la respetaban, los estudiantes la agredían verbalmente y se burlaban de ella y se le reían en la cara. ¿Sí? Y eso que les estoy diciendo no es una historia ficticia, es una historia real. ¿Ves? Que hace que la persona entonces entrara en unas condiciones de estrés supremamente fuertes. ¿Sí? Lo que se hizo fue que a esta persona se le generara el acompañamiento de medicina laboral y que se le dijera a la rectora o al rector, no recuerdo bien, que por favor la ubicara en su especialidad. Además de que había la problemática de los estudiantes hacia la falencia que tenía con respecto a los números, ¿sí? También había una muy mala relación con los compañeros de trabajo. Es decir, que para más de malas ella, las relaciones con sus compañeros eran totalmente negativas. Porque entonces la veían como la incapaz, la que no puede, la que no sabe, la que no tiene conocimiento, y le hacían el famoso matonero. ¿Sí? Entonces, esa situación la llevó a ella a tener un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico, y a que los especialistas de la salud mental intervinieran y la llevaran a medicina laboral para que evaluaran qué era lo que estaba pasando con ella. Y obviamente, al ver entonces su formación académica, ella no debería estar dictando clases de matemáticas, porque su licenciatura no está en eso, está en lenguas castellanas. ¿Sí? Entonces, cuando ella la ubicaron en lenguas castellanas, se suponía que el problema iba a terminar, pero como tenía malas relaciones con los compañeros, entonces le seguían haciendo la vida imposible y le hacían el ambiente totalmente negativo, y ella seguía en esa condición de estrés excesivamente alto, de ese burnout, ¿sí? Y entonces ella recayó, y recayó de una manera más fuerte a nivel emocional, a nivel de su salud mental. La única alternativa de ella era el traslado de ambiente de trabajo, en donde no conocieran, es decir, de que no existieran las personas que estaban ahí haciéndole daño. Entonces era salir de un sitio que era totalmente hostil para ella y colocarla en un sitio donde realmente pueda entrar y empezar de ceros y en lo que ella estudió. Y así se hizo. Se emitió una carta firmada por psiquiatría, por psicología y por medicina laboral para que por favor la ubicaran laboralmente en lo que ella estudió. ¿Sí? Y así fue. Y haciendo seguimiento de este caso clínico, pues ella, cuando retornó a las consultas, obviamente ya tenía otro semblante. Pero el impacto fue muy fuerte, porque esas experiencias traumáticas se convierten en estrés postraumático, ¿sí? Se convierten en una condición tan adversa que la persona empieza a perder su autoconfianza, su autocredibilidad, su autoimagen, su autoestima, su autoconcepto, todo. ¿Ven? Entonces, esas condiciones que se viven en esos espacios laborales, por lo menos en este estudio, en esta investigación, en el área de la educación, pues nos muestra eso. Y lo que todos ustedes dijeron, los que aportaron, es precisamente de que no había un acompañamiento adecuado, no hay un establecimiento adecuado, no hay una comunicación directa con los directivos, no hay estrategias de afrontamiento, hay sobrecarga de trabajo, sobrecarga de responsabilidades y de deberes, ¿sí? Y es lo que se vive hoy día. Antes, los docentes del magisterio
tenían unos privilegios impresionantemente grandes, ¿sí? Tenían no sé cuántas vacaciones, aún las siguen teniendo, pero ahora las controlan más, ¿sí? Porque tienen que hacer, yo me acuerdo cuando estaba ya en Médicos Asociados, ellos me comentaban o nos comentaban de que lo que tenían que hacer ellos era, antes de salir de vacaciones, tenían que generar un poblón de trabajo relacionado con la parte académica, ¿no? Como adelantar, como hacer una serie de aspectos que realmente le quitaban espacios de descanso, ¿sí? Y eso es algo que ellos han tenido que aprender a manejar, porque esas son las órdenes, son la normatividad que establece el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación. ¿Eh? Entonces, son circunstancias que hacen de que nosotros entendamos de que los contextos laborales generan ese impacto, de que nosotros estamos siendo totalmente vulnerables bajo esas características. Y eso era algo que le estaba generando problemática, en este caso, a esta sociedad. Y la había levantado la mano. Sí. Por eso yo digo que la problemática con los niveles de estrés vienen siendo muy similares frente a los, digamos, a los públicos, teniendo en cuenta que, digamos, en los colegios privados, como dicen, el que paga manda, ¿sí? Conocí un caso en particular, entonces la hija de un periodista. Tengo cercanía con la docente. Ella, o sea, muy buena docente profesional en su tema y todo. Resulta que como la niña era hija del periodista, siempre, sí o sí, tenía que ocupar los primeros puestos, por no decir que el primer puesto, ¿sí? Entonces siempre como que la niña no rendía lo suficiente, salía como constantemente la tenían viajando y demás. Entonces, pues la niña no, digamos que no estaba al nivel como de los demás, ¿cierto? Para la profesora, era incluso darle su primer puesto, ¿no? Pero pues como el periodista era reconocido, entonces siempre como que la niña habla puño, cualquier cosa. Entonces yo digo que el nivel de estrés, o sea, si vamos a la parte de los colegios públicos y los privados, el nivel de estrés es como la misma carga, pero de cierta manera pues se debe de como dicen, por el estrato social, se deja ver de una manera diferente, pero no es como que la realidad no discrimina. No marca una diferencia. Exactamente, no la marca. Sí. Entonces, bueno, tengo mi hija también en colegio privado, a raíz de los indicadores se da cuenta. No es un colegio estrato 5, pero sí la diferencia no es tan alejada de la realidad, ¿no? Entonces, para mí la interpretación, el tema de estrés ante los docentes viene siendo en la aplicación de generar un propósito de acuerdo al estrato. Ok, gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Albayonete. ¿Albayonete? Rojas Playa. Bueno, ¿alguien más? Yo ya te hablaba. Los profesores los salones no pueden detectarse determinados números de alumnos. O sea, no se pueden quedar más de 3, 5, no. Entonces, yo creo que los estudiantes también se aprovechan de esa norma. Sí, porque no ir a clases, no pueden presentar trabajo. Ellos lo saben. Y sí o sí, hay que pasarlos porque por medio de secretaría, pues, tienen ciertas normas que no pueden, entonces ellos siempre como maniatados, porque si hacemos, es el más disciplinado, es el más cansones, pero no, o sea, los van pasando porque sí. Y de los colegios digitales, para mí, en una mala fama que la educación no es buena,
Y a mí no me parece, porque yo creo que cada uno de los estudiantes se esfuerza a diario por dar lo mejor de ellos, por tenerles a ellos una visión de un mejor futuro. Y a veces los muchachos tampoco aprovechan esta bondad o esa generosidad que ellos pueden presentarles para hacer mejor. Sí, es cierto, es cierto. Tristemente esa es la verdad, ¿no? No valoran. Y ese es el abismo tan grande que hay entre los colegios distritales y las universidades. Como las universidades es un mundo totalmente diferente a la parte académica de la secundaria. Un mundo totalmente diferente donde te dejan actuar con más libertad, no hay tanto control como venían existiendo de pronto en los colegios, ¿sí? Pero cuando yo no quiero buenos hábitos de estudio, cuando yo no quiero técnicas de estudio, cuando yo paso, según lo que su merced estaba expresando, es de que tienen que pasar, porque esa es la orden que da el Ministerio de Educación. Esa situación lleva a que cuando llega a la universidad se choca con una realidad totalmente Y hay muchas distinta. veces que no van a ayudar, pero conozco un caso muy cercano de una niña que estuvo en el colegio hospital, que siempre fue la mejor, siempre fue el peor puesto en la universidad, tuvo reconocimiento honorífico y la tesis de ella la tuvo que responder a México. Entonces, ella es socióloga en este momento y la niña es demasiado aplicada. Entonces también va en, como le decía anteriormente, profe, en el estudiante que quiere recibir bien y el que no, pues, Sí. pero obviamente los educadores se ven Aplicado, limitado, minimizado. Listo, ¿tú me vas a preguntar algo? Bueno, esta lectura también nos habla sobre la Comisión Europea de Seguridad y Trabajo. Es importante destacar que hay una relación, una reacción en esta comisión. Se habla sobre las pautas emocionales y sociológicas y lo que hace es abordar cómo esta comisión no alcanza a cumplir como todos los demás que hay me parece muy importante que ahí nos hablamos del porno, que es bastante complejo, que es algo que hay que prestarle atención desde que están sufriendo, y que pues si la Comisión Europea habla de esto, es importante tenerlo en cuenta y poderlo aplicar en los sectores laborales y educativos. También habla sobre el decreto 1278 de 2002, me parece importante resaltarlo porque habla cómo los docentes desde sus responsabilidades y actividades pueden lograr pueden lograr tener como tal una preparación de sus tareas determinadas. He encontrado que hay muchos docentes de trabajo que preparan sus clases durante las horas para que los estudiantes de medicina puedan tener sus proyectos completos, puedan saber cuál es la anatomía del cuerpo, cuáles son las enfermedades, cómo es el desarrollo de todas las enfermedades de inicio y su finalidad, y cómo ellos se aperciben de esa investigación y ese proceso académico que tienen para poder aplicar conocimientos. Entonces, este decreto me parece interesante porque aparte de tener la administración del proceso educativo, tiene como una elección bastante compleja y un desarrollo bastante perfecto para el para la lectura en el desarrollo de los pueblos. Entonces, yo lo aplicamos en mi entorno laboral y desde bueno, la universidad es una universidad donde los estudiantes toman como tal un semestre casi 10 semestres de periodo y ellos solo pues van a marcar ciencias, eso no hace. Entonces es como solo ir a estar en un entorno pues, de recocha que no es atractivo no tomar en cuenta. Entonces en el área de medicina
juegan con la vida de una persona. Entonces, bastantes como tareas, como procesos educativos que hacen para que de hecho, sí, o sea, no es solamente para la parte de medicina, sino en general para todas las profesiones. Y mire que los mismos estudiantes se encargan de generar propios filtros en donde ellos se van quedando, pierden asignaturas, las habilitan, las pierden, las repiten, vuelven y las pierden, y ellos mismos se van quedando. Es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con el proceso de aprendizaje. Entonces, pues, digamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, nosotros también vimos algo que es cruel la salud. Sí, correcto. Ahí no solamente, digamos, pues puede que los demás 30 profesores no hayan desarrollado con pero no quiere decir que no tengan ya síntomas que están a punto de llevarlos a estar. ¿Sí? Ahí la pregunta es, ¿qué programas están aplicando para prevención y promoción? Entonces también está el detalle que no solamente que, bueno, sí, ya cuando toda la gente lo tiene, sino que estamos haciendo ahora para prevención. Se supone que, ya para terminar, jóvenes, se supone que, con base en lo que usted dice, David, está encaminado precisamente con toda una serie de actividades, de estructuras de bienestar para los docentes. Precisamente es lo que se espera que se realice en los contextos laborales, sea contexto académico, sea cualquier contexto laboral, para que se genere entonces realmente la distensión, para que mejore pronto las habilidades sociales, para que mejore la comunicación, pero es una inversión en tiempo y en dinero para poder generar ese tipo de cambio, para que nosotros sepamos de que la respuesta emocional de los docentes en este caso está siendo negativa. Esos son signos de alarma. Hay que aprender entonces el protocolo para poder actuar y para generar los cambios. Es lo que se debería estar haciendo y es lo que muchas empresas no hacen, porque ven en cada uno de nosotros como empleados una oportunidad para que seamos las personas más felices en el entorno laboral. Es lo que se espera que debería tener, pero tristemente muchas empresas no lo tienen. No lo tienen. Ok. ¿Recuerdas su nombre? ¿Cómo? Maggie Lorena Torres. Bien. Muchachos, siguiendo el artículo que estamos leyendo, hay otro que se llama la violencia de género en las universidades. Ese es el siguiente artículo que tienen que leer ustedes, por favor. Para el lunes, por favor. ¿Sí? Violencia de género en las universidades. Está ahí mismo en el PDF. Lo veremos mañana.
Eso para mí me lo mencionaron hoy. Mañana van a presentar van a hablar sobre ella para que se vea. Déjame yo mañana. Sí, me la digo, hablamos sobre No, no, claro, de todo el mundo se va a aprender, pero obviamente si se va a estar porque no lo digo. Pero yo quería ver a bueno, no la preguntes. Pero no, o sea, es que yo por más duro que sea, yo ya pasé por esa experiencia donde yo tenía que pero
Y pues, obviamente, sí No, es que yo creo que comisión la mañana porque es como una oportunidad. Yo dije, venga, tenemos la opción de decirle no, que no, hay que meter. no, pues, pero quiero saber es, Bajo qué o características. sea, cuáles características le están diciendo porque no es que es, a mí me contrataron bajo otra cosa y que sí está muy bien. Después yo termino en Exactamente. Y ella va a vender, va a vender el bienestar, va a vender el talento más de quién, ¿no? Porque si va a tener un producto una gran cantidad de jefes, pues, también sí que- Vale, Yo mañana te cuento de mañana yo van a ir físicamente a pues cualquier cosa que también sí, no, yo te aviso y después. Gracias. Todo profe, gracias. Chao.